El Congreso despachó a ley el proyecto marco de autorizaciones sectoriales, conocido popularmente como permisología. El objetivo es básicamente reducir de manera significativa los tiempos necesarios para tramitar permisos sectoriales y que involucran a 37 servicios y 16 ministerios. No ha estado exento de polémica, por supuesto. Queremos hablar de este tema. Para ello estamos junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Iván. Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de conversar de este importante proyecto de ley que ya hemos aprobado en el Parlamento. Ministro, si le parece, para también tener la hoja de ruta de la conversación, expliquemos en qué consiste el proyecto y también abordamos luego, por supuesto, la polémica que no ha sido menor, sobre todo de parlamentarios del oficialismo. ¿Qué es lo que se consigue con esta aprobación del proyecto de permisología en materia de disminuir los tiempos que muchas veces son necesarios para que un proyecto de inversión sea aprobado? A ver, primero es muy importante explicar qué son los permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son permisos que se requieren para alguna inversión que están fuera del sistema de evaluación ambiental. Por eso se le llama sectoriales, porque no son ambientales. Y estos permisos, como tú bien decías, son en torno a 400. Están de forma muy desestructurada, algunos dependen del Ministerio de Salud, Ministerio de Fuerzas Armadas, hay temas de minería, hay cosas que dependen del Ministerio de Transporte, o sea, son más de 16 ministerios, ¿no es cierto?, que entregan a través de sus servicios o ellos directamente algunos de estos permisos sectoriales, insisto, que son más de 400 y que los dan en torno a 40 servicios sectoriales. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto, a través de distintos mecanismos, un proyecto muy extenso, permite reducir los tiempos de forma muy relevante, entre un 30 y un 70%, y hace todo ello sin reducir el estándar regulatorio. Después podemos dar ejemplos bien concretos, Iván, cómo se logra reducir los tiempos de manera tan significativa sin por ello bajar el estándar regulatorio. Ministro, para hacer un punto ahí, evidentemente hay proyectos que son emblemáticos en esta materia. Uno los podría poner como ejemplo del libro Dominga, por decirle que ya 11 años en ir, venir, se aprueba, se rechaza, cambia el gobierno de turno, cambia naturalmente el color político del gobierno, cambia el Consejo de Ministros, cambia la visión sobre los proyectos. Y muchas veces no solo eso, sino que se van duplicando autorizaciones de distintos servicios. Un proyecto como ese, si lo pudiéramos, evidentemente no puede aplicar de manera retroactiva, pero un proyecto de estas características, con ese volumen de inversión, con las complejidades que tiene al ser un proyecto minero y portuario, con una comunidad que está dividida, ¿de qué manera podría salir un proyecto de estas características con estas nuevas condiciones que tenemos para tramitar los permisos? Es que ese en particular, Iván, no es el mejor ejemplo porque ese proyecto ha estado esos 11 años en el sistema de evaluación ambiental y en los recursos judiciales posteriores asociados a la resolución ambiental. Por lo tanto, como este proyecto, esta nueva ley, lo que hace es regular los permisos sectoriales, no hubiera tenido un efecto en la tramitación de ese proyecto. ¿Un proyecto como Dominga habría tenido la misma tramitación de 11 años? Lo que pasa es que es un caso muy excepcional en que se ha demorado mucho el procedimiento en el sistema de evaluación ambiental, sobre todo a propósito de los juicios que han existido justamente tratando de revertir las decisiones del sistema de evaluación ambiental. Pero ese no es el mejor ejemplo porque, y también ilustra un poco los debates que ha habido. La gente cuando, incluidas las críticas a este proyecto de ley, siempre piensan ejemplos del sistema de evaluación ambiental. Pero estos son los permisos sectoriales. Ahora, para darte una idea, Iván, respecto a la relevancia de los permisos sectoriales, en un proyecto minero tipo, no Dominga, que es un caso totalmente excepcional, en un proyecto minero tipo, el dato que te voy a decir lo sacamos de un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, más o menos un tercio del tiempo se aboca a el permiso ambiental y 2/3 del tiempo a los permisos sectoriales. Es decir, los permisos sectoriales son muy relevantes. Y para los proyectos PYME, para los proyectos más pequeños de inversión que dan la mayoría de los empleos en el país, esos proyectos no pasan por el sistema de evaluación ambiental. Por lo tanto, todos sus permisos que tienen que abordar son los permisos sectoriales. Entonces, los permisos sectoriales son los más importantes, incluso en los proyectos grandes, y también son los únicos, ministro, en los proyectos más pequeños. Ya, para entenderlo y para que también le quede claro a la ciudadanía, es decir, cuando un proyecto tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental, no va a disminuir en nada el tiempo de tramitación si es que un proyecto complejo como el de Dominga, que le citaba yo como ejemplo.
A ver, lo primero que yo diría es que si ustedes ven la gran labor que está haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental en el último tiempo, ha disminuido el tiempo que le toman los proyectos, pero no a propósito de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley no toca el sistema de evaluación ambiental, sino a propósito de una buena gestión que se ha hecho del Servicio de Evaluación Ambiental. Pero tal como tú dices, Iván, lo que va a suceder es que un proyecto grande primero va a pasar por el sistema de evaluación ambiental, allí se van a revisar todos los riesgos ambientales relevantes y le va a dar un permiso, en la medida que eso lo apruebe, que expone una serie de condiciones que se tienen que cumplir y que después son fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Saliendo de ese proceso, se parte en general la etapa de permisos sectoriales. Ahora, los permisos sectoriales son muchos. Para darte una idea, cuando el proyecto Quimán Loguirre, ojalá pase por el sistema de evaluación ambiental y termine ese proceso, va a tener que pedir 4.900 permisos sectoriales, de la más diversa índole. Por eso es tan importante este proyecto que estamos aprobando, Iván, porque 4.900 permisos en distintas reparticiones públicas. Porque a pesar de que son 400 ellos en total, a algunos se pueden pedir más de una vez. Por ejemplo, uno de los permisos que va a acelerar este proyecto de ley, que es el desvío de cauce, eso el proyecto de Quimán Loguirre debiera pedir unos 700 permisos de esa naturaleza. Entonces, un proyecto, o sea, esta ley que estamos desarrollando, que está modernizando el Estado, que nos va a permitir crecer más y va a permitir hacer todo esto sin bajar el estándar regulatorio, es muy importante para nuestro país, aun cuando no toca el sistema de evaluación ambiental, que es otra ley que está tramitándose, de hecho, todavía en el Senado. Ministro, pongámoslo con métricas, con ejemplos para que también veamos. En términos generales, no sé si se puede decir cuánto demora un proyecto estándar, ya para no hablar de un proyecto. ¿Puedo darle ejemplo? ¿Perdón? Puedo darle ejemplos, que creo que son ejemplos muy ilustrativos. Mire, ya, por ejemplo, dígame un proyecto estándar. ¿Ya? Yo le cité Domingo, usted dice no es el mejor ejemplo porque es un ejemplo excepcional. Deme un ejemplo de un proyecto que tenga complejidades, pues naturalmente, y que tenga que pasar por... Mire, déjeme darle un par de ejemplos. Partamos por un proyecto PYME. Una persona que tiene un restaurante y que quiere expandir ese restaurante. Esa persona hoy día, los distintos permisos sectoriales que le toca ver, no tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental porque no implica riesgos ambientales, un proyecto de esa naturaleza, se demora 8 meses en promedio. A propósito de este proyecto se va a demorar 2 meses. Okay. Por eso que decimos que la reducción puede llegar hasta un 70% de los plazos. Ahora pensemos, ministro, ahora pensemos en una inversión, disculpe, algo más compleja que poner la franquicia de un restaurante, pues, algo que implique tensionar el sistema, pues, porque claro, piense usted un hospital, una desaladora, una línea de transmisión, todos esos proyectos tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental. ¿Cuánto se demora en promedio un proyecto de esas características? La reducción de tiempos asociados a este proyecto de ley, que insisto, en la parte fuera de lo ambiental, debiera reducirse entre un 30% y un 40%. Ya. Ahora, déjeme... Esa es la reducción de la que estamos hablando. Ya, lo que decíamos, yo le decía, no sin crítica, y efectivamente si uno mira algunas declaraciones en lo particular, por ejemplo, diputado socialista. De hecho, de los votos que hubo en contra, hubo muchos votos en contra del oficialismo. Tuvo un apoyo bastante transversal, pero los votos en contra se marcan algunos del oficialismo. El diputado Manucheri, este proyecto nos hace justamente pasar de lo que en algún momento fue la promesa del gobierno más medioambiental de la historia, el más ecologista, al gobierno en donde más se ha retrocedido en el cuidado del medio ambiente. Es lamentable que esto además haya sido construido fundamentalmente con un acuerdo con la derecha. Esas son críticas del oficialismo. Sí. Mire, por supuesto, un proyecto de ley en el Parlamento hay que conversarlo con todos y uno tiene que llegar a acuerdos amplios. Y si usted ve, tal como lo decías muy bien, Iván, en tu pregunta, la votación es muy transversal. Sin ir más lejos, cuando se votó en general en el Senado, esto hace 3 semanas, 4 semanas, la votación en general fue 38-0. No pasó lo mismo en la Cámara, y de hecho estoy revisando los votos en contra, ministro, y hay muchos votos del oficialismo. Lo que pasa es que hay que ver en qué específicamente se votó en contra, pero yo diría que en general el proyecto tuvo mucho apoyo. Este es un proyecto que se tramitó en las comisiones de Economía y Hacienda, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Estoy viendo votación en contra, perdón, de los diputados, por ejemplo, Winter y Gael Llomas. Sí, lo que pasa es que... Candidato presidencial del partido del presidente Boric. Sí. Tú estás viendo la última votación, sí, que fue el día, hace un par de días, el día de ayer, creo. Sí, el día de ayer. Ayer.
Y fue de todas las votaciones que hemos tenido la que tuvo más diferencia, pero también hay muchas votaciones en que los mismos parlamentarios que tú estás planteando votaron a favor. Lo que pasa es que hubo cosas específicas que se votaron en contra, pero este es un proyecto que lleva 1 año y medio siendo tramitado. Ha tenido votaciones favorables y yo diría más del 80% de sus artículos fueron votados en consenso en las comisiones, o sea, con unanimidad. Pero en la última etapa tuvo más discusión Pero, y yo diría ministro, principalmente, Iván, sí, termino con esto, sí. principalmente porque algo muy relacionado con las preguntas que me ha hecho, porque hay mucha, yo diría, confusión respecto a cómo funciona el sistema de evaluación ambiental y cómo los permisos sectoriales están relacionados Sí. con el sistema de evaluación ambiental. Van después, no puede, nunca un Pasa permiso primero el sistema de sectorial, evaluación ambiental y después pasa a los permisos claro, sectoriales. Ya, pero, y, pero, pero, y pero nunca, igualmente, ministro, nunca un permítame hacer la permiso pregunta. sectorial, Disculpe, es que igual es llamativo que quien acaba de terminar como candidato del partido del presidente Gabriel Boric, que se declara sucesor continuador del presidente Gabriel Boric y que fue derrotado en las primarias, Gonzalo Vinter, y su jefe de campaña, que era Gael Yomas, voten en contra. O sea, no deja de ser llamativo, o un diputado como Manucheri o la diputada Chicardini, que son del socialismo democrático, Partido Socialista en lo particular, voten en contra y con declaraciones como la que yo les cito. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, hay un grado de polémica instalado muy fuerte dentro, si usted quiere, del Frente Amplio, una mirada muy crítica hacia este proyecto en algunos sectores y también del socialismo democrático. Son sus sí, no, correligionarios en principio. creo que lo que sí es importante, Iván, porque normalmente las noticias siempre se centran en quién da digamos, el discurso más Altisonante. crítico, pero si usted toma, por ejemplo, la intervención del diputado Leiva, diputado socialista, todas las cosas que yo le estoy diciendo ahora, que esto no toca el sistema de evaluación ambiental, que este es un proyecto que no baja los estándares, que reduce los tiempos, fue exactamente lo que dijo el diputado Leiva o el diputado Ilavaca del Partido Socialista, por nombrar algunos de ellos que intervinieron ayer. Y los mismos diputados que usted nombra, salvo el diputado Manucheri, que es justo decir que en general se opuso a este proyecto siempre, pero creo que fue el único diputado que tuvo una oposición constante a este proyecto de los diputados que participaron en las comisiones. Y los diputados que participaron en las comisiones y los senadores que participaron en las comisiones eran de todos los partidos políticos, incluyendo el oficialismo. Entonces, en general, Iván, quienes se metieron a estudiar este proyecto en detalle, quienes lo vieron en la comisión, que es cuando se vota artículo por artículo, y estuvimos, no sé, 7 meses en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y estuvimos 6 meses en la Comisión de Economía del Senado. Todos quienes participaron en esos procesos, oficialismo y oposición, en general tuvieron una mirada positiva O sea, respecto a este ministro, proyecto. no, Después lo que ¿sí? pasó es que se armaron polémica, había muchos videos diciendo cosas que no necesariamente eran ciertas, y eso yo diría que enredó la votación Ya, en la pero última etapa, pero seguimos teniendo una votación muy mayoritaria. Tú está ves la bien. votación, Iván, las votaciones más bajas que tuvimos, creo que tuvimos 50 votos en contra en lo más Sí. bajo, y te insisto, en el Senado hace 3 semanas tuvimos 38 votos a favor. Está bien, pero usted lo atribuye entonces a falta de información de los parlamentarios que votaron en contra o que efectivamente hay una mirada crítica hasta este proyecto. Yo me imagino que el diputado Vinter no habrá caído en la trampa de videos falsos que usted dice que han circulado. No, a mí no me corresponde hacer un juicio de esa Pero por eso le naturaleza. pregunto a Lo que yo usted, le ¿se puedo... vota por falta de información? No, ¿Se vota porque hay no, no, efectivamente no, una atención al oficialismo o miradas no, yo diferentes sobre no. esta materia? No, yo no he dicho aquello. Lo que he dicho es que todos los diputados, ¿eh?, y senadores que trabajaron estos proyectos en las comisiones, salvo el diputado Manucheri, quiero ser justo en eso, ¿eh?, aprobaron el 98-99% de los artículos. Por lo tanto, la gente que en general se metió a trabajar este proyecto en profundidad, que le pudo dedicar muchas horas, en fin, tuvo una mirada positiva respecto al Y proyecto. sobre No, no esto de estoy entregar las haciendo ningún banderas juicio. y sobre esta crítica, ministro, de haber entregado las banderas digamos, de la defensa del medio ambiente que plantea el mismo diputado Manucheri y dice, en un gobierno que se declara medioambientalista, que se declara un gobierno verde, que entrega las banderas de la protección del medio ambiente y que retrocede. ¿Cómo se le responde a eso? Mire, en la cuenta pública, el presidente Boric hizo un muy buen resumen de todo lo que ha hecho nuestro gobierno en materia ambiental. En áreas protegidas es por lejos el gobierno que ha hecho un aporte más importante. En la Estrategia Nacional del Litio vamos a pasar de proteger un 7% de los salares, de la superficie de los salares, a más de un 30%. Durante este gobierno se ha implementado la ley SBAP, que es una ley fundamental. Durante este gobierno se aprobó, a pesar de que el gobierno anterior se había retirado de aquello, el acuerdo de Escazú. Durante
este gobierno, a mí me toca más participar en muchos comités interministeriales que lidera la ministra Roja de Medio Ambiente en que se han hecho todos estos avances. Entonces, a propósito de un proyecto de ley que no tiene que ver con lo ambiental, sino que son los permisos sectoriales, que se haga un juicio de esa naturaleza, yo no lo comparto. Pero mire, aquí lo más importante, insisto, es que se está haciendo un avance muy sustantivo, va a permitir reducir los tiempos. Si usted ve incluso las declaraciones del mundo empresarial, en general son declaraciones positivas, pero siempre dicen, este es un proyecto positivo, pero lamentamos, dicen ellos, no toque la parte ambiental. Entonces, si los mismos empresarios dicen, nos gusta el avance sectorial, pero lamentamos que no toque lo ambiental, y quienes critican dicen, este es un muy mal proyecto porque afecta a lo ambiental, usted se imaginará, Iván, que esas dos visiones no pueden calzar, ¿no es cierto? No pueden ser las dos correctas al mismo Ministro, tiempo. y mirándolo en el vaso medio lleno, que es como partimos esta conversación, por eso me gustaría que usted nos explicara los alcances que tiene precisamente este proyecto. ¿Esto debiera fomentar más inversión, debiera dinamizar más la economía? ¿Cuál debiera ser el impacto real de disminuir los permisos sectoriales en los proyectos de inversión? A ver, van a ser impactos bien importantes. Cuando la comisión Marfan, esta comisión que conformó el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, les pidió al ministro que vieran distintas medidas que podían tener un impacto en aumentar el crecimiento estructural de nuestra economía. O sea, para decirlo en simple, cuál es la capacidad de crecimiento que tenemos. Esa comisión estimó que una reducción de un 30% en los tiempos podía aumentar el crecimiento en 2,4% en 10 años, en total. O sea, pasar de lo que tenemos hoy día, que es cercano al 2 a 4, volver a senda de crecimiento en torno a eso en una década. No, porque es pasar del 2,5 al 2,8, por decir algo. Y eso al cabo de una década. O sea, inmediatamente tendría ese crecimiento, y el crecimiento acumulado en una década es ese 2,4%. De todas las medidas que analizó la comisión Marfan, la que encontró podía tener un efecto más importante en el corto plazo era lograr una reducción de los tiempos de los permisos. Y es importante que lo estemos haciendo, en este caso, sin afectar el estándar regulatorio. Déjame dar un ejemplo, Iván, súper concreto de cómo se hace esto, porque la gente dirá, bueno, ¿cómo es posible reducir los tiempos tanto sin bajar el estándar? Mira, un ejemplo bien concreto. Cuando te decía antes, un proyecto de inversión grande, después de tener la resolución ambiental, tiene que pedir miles de permisos sectoriales. Bueno, uno de los problemas que ellos tienen es que muchos de estos permisos se les exige que se tramiten de forma secuencial. Es decir, le dicen, mire, para sacar el permiso B, usted primero tiene que sacar el permiso A. Perfecto. ¿Y cuál es el problema de eso? Que al final se suman los tiempos. Y eso es algo, Iván, que no tiene ningún sentido en el caso de los permisos sectoriales, porque los permisos sectoriales son autocontenidos. Es decir, cada uno de ellos evalúa una cosa específica que no depende de una resolución independiente de los otros servicios. Exactamente. Entonces usted no debiera, en términos lógicos, requerir de B para avanzar al paso C y así sucesivamente. Salvo la resolución ambiental, ¿no es cierto? Ya dijimos que eso va por otro lado. Claro, y todo lo que viene después sectorial, lo que dice este proyecto es que el titular del proyecto de inversión tendrá el derecho a tramitar todo de forma paralela. Ese es un cambio súper importante, Iván, y que, por razones obvias, no tiene ningún impacto en el estándar, porque cada uno de estos permisos va a seguir siendo evaluado de la misma manera. Entonces, hay muchas cosas de ese tipo en este proyecto de ley que, a través de una mejor gestión, de pensar sistémicamente este problema, nosotros nos pusimos ese objetivo, dijimos, vamos a reducir significativamente los tiempos sin bajar el estándar. Esa es nuestra misión. Y todas las medidas que tiene este proyecto de ley apuntan en esa dirección. Y eso nos va a permitir, Iván, a propósito de la pregunta que tú me hacías antes, y esto yo creo que es un mensaje clave, nos va a permitir heredarle a la siguiente administración, heredarle al país, una mayor capacidad de crecimiento. Ministro, me estaban llamando por teléfono. Sí, alguien le llamó y se le silenció. Sí. Debe ser el diputado Manuchelli. No, porque lo tengo guardado al diputado, no era él. Con quien, por dicho ese paso, tengo una muy buena relación. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nuestra economía tenía dos problemas en materia de crecimiento. Uno es que el crecimiento estructural era de 2%. Es decir, todo lo que había acumulado hasta ese momento en nuestra economía, la economía que nosotros heredamos, solo podía crecer 2% si lo hacíamos bien, porque eso es el crecimiento estructural. Y además, la economía estaba sobrecalentada. Entonces tenía una inflación muy alta y eso significaba que no solo
teníamos una capacidad de crecimiento baja, sino que además teníamos que hacer un ajuste en la economía. Ya, pero, ¿Qué ministro, cosas hemos hecho nosotros? espérese, es que siendo Pero justo nosotros, estaba sobrecalentada la economía, entre otras cosas, o principalmente por los retiros que muchos de quienes hoy día están en el no, gobierno. Sí, pues, no, ministro. Sí, pues si no los solo, no retiros le solo por eso, inyectaron, bien. pero si los retiros le inyectaron, le inyectaron liquidez al sistema y una parte importantísima, y le podríamos citar 10 economistas que han dicho lo mismo de distintos colores políticos, que una parte muy importante de la inflación se explica por los retiros. Sí, había muchas cosas que explicaban ese fenómeno, pero también, por supuesto, siempre la responsabilidad mayor de la gestión económica es de los gobiernos. Durante nuestro gobierno también se intentaron hacer retiros y el gobierno fue capaz de encontrar otros caminos, negociar, hacer acuerdos y de esa manera desarrollar buenas políticas públicas. Por lo tanto, siempre la tarea principal es del gobierno de turno. Y nuestro gobierno logró dos cosas importantes, Iván. Primero, logró ordenar la economía, esto bajo la conducción del ministro Marcel. Se logró bajar la inflación, por supuesto, con un rol muy importante también del Banco Central. Se ordenó la casa, digamos. Pero además, a propósito de este proyecto de ley y de otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, la reforma de pensiones, que también tiene un efecto importante en crecimiento, hemos ido logrando generar condiciones para que la economía crezca más. Entonces vamos a heredar una economía mucho mejor de la que nosotros recibimos, Iván. Y eso, por supuesto, que es algo importante y lo vamos a hacer sin haber reducido el estándar regulatorio, porque si hay algo que yo nunca he hecho, tanto en mis declaraciones como tampoco en este proyecto de ley, nosotros, si tú te fijas, Iván, nunca hablamos de permisología, porque la permisología denota como algo peyorativo, como que los permisos fueran simplemente un estorbo. Y los permisos son importantes, los permisos son para proteger a la sociedad de ciertos riesgos. Entonces la clave acá y lo que hace este proyecto de ley recién aprobado es cómo seguir protegiendo esos riesgos, pero hacerlo de una forma más eficiente que tome menos Sí. tiempo y de esa manera poder crecer más. Bueno, vamos a ver los efectos, ministro, y cómo se aplacan las críticas, que ya están expuestas, y las respuestas que están expuestas a las críticas, y también las explicaciones que usted ha dado a propósito de cómo se resuelve avanzar de una manera más expedita con los proyectos de inversión. Le quiero dar las gracias por esta conversación, ministro Grau, y estamos en contacto como siempre. Muy amable. Muchas gracias, Iván. Un placer de haber conversado y ojalá podamos seguir conversando respecto a otras buenas noticias en el futuro. Por supuesto, siempre están los canales abiertos. Que tenga una buena tarde. Muy amable.